Campesina y Acción Climática. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días, un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a todos, a todas, cada uno, cada una de quienes asisten a esta convocatoria que seguramente nos reconcilia con el pasado, con el presente y con el futuro. Cuando la doctora María Julia, a quien le agradezco la posibilidad de darnos para interactuar con ustedes, me propuso que participara en este hermoso encuentro, pues yo lo dudé mucho porque mi tema no tiene que ver sustancialmente con el derecho positivo, con el derecho procesal, sino es un tema que tiene que ver más con el concepto de justicia. Esa justicia que, como lo dijera Rawls, es un valor fundamental para la sociedad, tal y como lo es la moral para la filosofía. Pero cuando vi el título Acceso a la justicia, efectividad de derechos y medio ambiente sano, pues me di cuenta que ahí cabía el tema campesino, que ahí cabía el tema de la economía campesina, esa economía que está conformada por 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios, según un censo del 2014 del Ministerio de Agricultura, que generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo y que, óiganlo bien, llevan a nuestras mesas de comida alrededor del 74% de lo que consumimos. Quiere decir que si esa economía campesina fracasa, nos veremos en graves problemas de seguridad, de soberanía y de autonomía alimentaria. La seguridad alimentaria entendida como el derecho que tenemos todos los seres humanos de acceder a una alimentación, la soberanía entendida como que esa alimentación sea la que forme parte de nuestro contexto, de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, no cualquier alimentación, y la autonomía, ese derecho que tienen ciertas comunidades que han sido ninguneadas, relegadas, esas comunidades alternativas para también acceder a su alimento. Diríamos entonces que la efectividad de los derechos para los campesinos y campesinas es casi nula. En Colombia tenemos alrededor de 2.500.000 predios sin titulación. Los campesinos no pueden acceder eficiente y efectivamente a los créditos, no pueden tener ese derecho y ser partícipes de ese derecho fundamental que es el derecho a la propiedad. No tienen derecho a una asistencia técnica eficiente, efectiva y eficaz. No tienen derecho al precio justo por lo que ellos cultivan. Son de esos trabajadores que están durante 6 meses trabajando y después les dicen que no tienen salario. Yo le preguntaría a alguno o alguna de ustedes si sería capaz de trabajar 6 meses sin que le pagaran un salario. Ninguno. Sin embargo, ahí siguen, ahí continúan. Y el ambiente, el medio ambiente sano, pues ya vamos a mirar cómo lo aseguran nuestros campesinos o los campesinos y campesinas. El tema de cómo está el mundo, de cómo anda la humanidad, yo escuchando a los anteriores conferencistas, veía que eso que siempre hemos planteado de que no estamos en un tiempo de cambio, sino en un cambio de tiempos, es hoy más que nunca realidad. Y una filósofa negra estadounidense, nacida como activista antirracista, abolicionista penitenciaria, profesora universitaria, Angela Davis, plantea que el reto más grande y urgente de nuestro tiempo radica en la creatividad de la imaginación que nos permita pensar nuevas formas de existir. Es decir, como lo planteara Einstein, si quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Y nuestra sociedad es una sociedad bien conservadora, no solo los abogados, como lo dijera el doctor Bejarano, no, como sociedad somos una sociedad reacia y temerosa del cambio.
cada vez que se nos plantean grandes retos, grandes procesos, nosotros preferimos estar aferrados a los que tenemos, así sean injustos. Otro gran pensador, para enfocarnos en lo que queremos expresar, Byung-Chul Han, habla de que el capitalismo voraz nos ha llevado a lo que él denomina el paroxismo de la muerte. Es un paroxismo enervado por los imperativos de la acumulación. Los amigos se cuentan en números, nuevas formas de ídolos denominados influencers y youtubers, y es decir, estamos en esa sociedad que él llama la sociedad del cansancio. Zygmunt Bauman plantea igualmente que estamos en una sociedad líquida. Todas esos principios, esos valores, esas relaciones sociales que antes eran sólidas, hoy se vuelven líquidas, y cada relación o amorosa o de amistad empieza a adquirir una forma líquida que toma la forma, discúlpenme la redundancia, del líquido en el que se mete. Y Pedro Manuel Echenique, él es un físico del País Vasco. Estuve en un congreso en el País Vasco sobre inteligencia artificial y me llamó la atención el planteamiento que él hace. Él dice, estamos en un mundo que experimenta cambios vertiginosos y da un ejemplo. En España, para que a 50 millones de personas les llegara el teléfono, gastaron 50 años. Para que al celular le llegara a esos mismos 50 millones de personas en España, gastaron 12 años. Para que llegara el Facebook, gastaron 3 años. Y para que llegara el chat GPT, gastaron 1 mes. Es decir, estamos ante un reto que es la inteligencia artificial, pero que es un reto que la humanidad ya ha vivido, con muchas desilusiones, como dijera el maestro Bobbio, con promesas incumplidas. Primero nos dijeron que la globalización iba a acabar con la pobreza, que los países ricos entonces iban a generar riqueza para que los países pobres pudieran tener más recursos, y pura y física macumba. Después nos dijeron que la revolución verde, que entonces que aceptáramos que se cultivaran semillas genéticamente manipuladas, transgénicas, que iban a alimentar todo el mundo, que el hambre se iba a acabar. Y hoy el trigo, la cebada y el maíz, que son los alimentos que más se consumen en el mundo, están en manos, esas semillas, de 6 multinacionales y el hambre no se acabó. La inteligencia artificial puede hacer y puede tener los mismos efectos. Porque es que ante estos fenómenos universales, poco se discuten desde la perspectiva de la ética, de en manos de quién va a estar toda la definición de todos estos procesos. Hoy hay 2 países fundamentales que lideran esos procesos, que son ¿quién? China y Estados Unidos. Ya a nosotros nos toca como esos muchachos que van en la carretera en una bicicleta toda tratando de pegarse de la tractomula. A eso estamos nosotros prácticamente abocados, pero tenemos otra paradoja y es la que expresa el profesor Echenique, y es que esa es una realidad tan evidente que va a tal velocidad tan vertiginosa que no podemos desconocerla. Y finalmente hay otro autor que nos parece interesante, que es el padre de la ecología social, Murray Bookchin. Dice que el mundo debe transitar de transformaciones revolucionarias o debe transitar a transformaciones revolucionarias para transformar sus relaciones sociales y su concepción de vida, o habremos de sufrir un apocalipsis. Él también plantea esa relativa misma paradoja, y es que esos avances científicos que se han logrado, por ejemplo con la inteligencia artificial, pues son los mismos que van a servir para amainar un poco el perjuicio
que le hemos causado al ambiente, que le hemos causado a la naturaleza. Es decir, como lo dijera Ulrich Beck, ese desarrollo científico que ha perjudicado a la humanidad es el que también nos va a servir para que podamos solucionar problemas. Y ahí es donde está seguramente el secreto de todo ese proceso. En este contexto global y en este contexto actual, entonces, el campesinado cobra mucha relevancia. En pandemia se escribió un libro, Cambiemos de Vía, y allí planteaba el profesor Morán que la agricultura debe pasar de esa gran agricultura agroindustrial de monocultivos, de ganadería extensiva, a la economía familiar. Y esa economía familiar es la economía campesina que hoy es mayoría en nuestro estado colombiano. En la pandemia no fueron los monocultivos los que amainaron el hambre, no fueron las grandes extensiones de palma de aceite de palma, de maíz, no, fueron los pequeños cultivadores los pertenecientes a esa economía campesina. Ustedes recordarán que cuando iniciamos el encierro durante la pandemia, uno veía cómo toda la gente estaba desocupando los supermercados. Siempre me llamó la atención, insisto, en que lo que más compraba la gente era papel higiénico, como si uno necesitara papel higiénico si no tiene nada que comer. Entonces, si esta economía campesina, insisto, fracasa, vamos a tener serios problemas de hambruna, que es lo que plantea el profesor Morán. Este sector de la economía campesina es un sector que ha aportado a la sociedad no solamente su trabajo, sino también muchos muertos. El informe de la Comisión de la Verdad es preocupante y es verdaderamente triste. Más del 41% de víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a la clase campesina. Es decir, además de no ser reconocidos, tienen que pagar ese gran precio social. ¿Por qué entonces es necesaria una acción legislativa? Porque el campesino contribuye a la conservación de la biodiversidad. Los campesinos poseen territorios con gran diversidad, ellos conservan los cultivos tradicionales y contribuyen a la conservación de suelos y ecosistemas. Sin embargo, fíjense ustedes que el campesino no puede sembrar su semilla nativa. Hoy por hoy, para que un campesino siembre la semilla con la que sus ancestros cultivaron, debe certificarla. Y es absolutamente imposible, y por eso es vergonzoso cuando uno va por las veredas de Boyacá, por ejemplo, ver cómo los campesinos cultivan papas escondidas, porque son semillas no certificadas. Certificar una semilla es más fácil hablar con un marciano. Cuesta mucho dinero, se necesita asistencia técnica y además no está comprobado científicamente que esas semillas no sean igual de eficientes. Entre otras cosas, nosotros consumimos semillas genéticamente manipuladas, productos de semillas genéticamente manipuladas, transgénicas, que no sabemos qué contienen. Por eso es que nuestros ancestros podían comer pan toda la vida y no les pasaba nada, el tal gluten no lo conocieron. Hoy todo eso es producto de la manipulación en laboratorio de esas semillas, pero eso es lo que hoy se consume. La defensa de la economía campesina a través de los cambios legislativos, obviamente, insisto entonces, contribuye a la acción climática, a la conservación de la biodiversidad, a las prácticas agrícolas sostenibles, a la protección de las fuentes de agua, al fortalecimiento de la economía local y reducción de la huella de carbono a través de lo que se ha denominado circuitos cortos.
lo cual trae como consecuencia el ahorro de combustible en el transporte de todos esos productos. El quehacer legislativo puede ser en parte un lugar de imaginación, de transformación y resistencia. Insisto, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a lograr resultados diferentes. Y les cuento un caso personal. En el SENA, en los años 70, 72, el 42% de la formación estaba dirigida a la economía campesina. Hoy no se llega ni al 5%, porque el SENA se dedicó únicamente a formar mano de obra o fuerza de trabajo para la mediana y para la gran empresa, olvidando que su fundación, que el deber ser sería, obviamente el deber ser es el de que llegue a la economía campesina y a la economía popular. Sin embargo, el acto legislativo 01 del 23, entonces pues declaró al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Tuvo que pasar desde el 91 hasta el 2023 para que se reconociera al campesino como sujeto especial de protección constitucional. Son sujetos de especial protección constitucional las negritudes, raizales, palenqueros, afrodescendientes, los indígenas, los campesinos no. Y antes de este acto legislativo, la palabra campesino existía una sola vez en el lenguaje o en la Constitución Política del 91, una sola vez. A la constituyente no fue ningún campesino ni ninguna campesina. Y entonces uno piensa, si de ellos depende nuestra supervivencia, ¿por qué han sido tan abandonados a través de la historia? En los años 90, Colombia era autosuficiente en los productos que consumía. A partir de ese año, entonces, empezaron a acabar con la institucionalidad del agro, acabaron con el IDEMA, con un argumento que es como la pareja que encuentra a su otra pareja en el sofá y vende el sofá. Como había corrupción, en vez de acabar con la corrupción, acabaron con el IDEMA, acabaron con la Caja Agraria, que era una institución que daba préstamo barato, que tenía la posibilidad de dar asistencia técnica, etcétera, etcétera. Pero eso no fue gratuito, eso fue muy bien pensado, porque hoy Colombia importa alrededor de 17 millones de toneladas de alimentos. Es decir, eso fue muy bien sustentado, ¿para qué? Para que el campesino empezara a abandonar el campo y los grandes importadores pudieran acceder a mucho más dinero. El control político obviamente es vital. A partir del control político fue que se dio la ley de compras públicas, que entre otras cosas, María Julia, no ha funcionado porque se nombró un intermediario o se dio la posibilidad de que intermediarios hicieran esas compras públicas y volvimos a tercerizar la compra de los productos de los campesinos y campesinas. La economía campesina y acción climática en estos minutos, que me quedan unos datos para que los tengan en cuenta. La producción de alimentos es responsable de aproximadamente el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Casi un cuarto de estas emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con la producción de alimentos. El 70% de agua fresca se utiliza en la agricultura. La economía campesina con prácticas agrícolas tradicionales y producción familiar, ya lo hemos dicho, es la que genera el 74% de lo que nosotros consumimos, en tanto que pues la agricultura industrializada y la ganadería extensiva prácticamente no aportan nada a ese proceso. Los monocultivos ocupan el 80% de las tierras arables, pero solo producen un tercio de alimentos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo da un dato que me parece muy importante.
los predios menores de 50 hectáreas generan el 40% más de empleos de lo que generan los predios mayores de esa extensión. Más del 90% de las granjas del mundo son familiares, dependiendo del trabajo y obviamente del liderazgo familiar. Por eso entonces se hace necesario que ahí haya una acción legislativa, que el legislador entienda que es vital y fundamental que la economía campesina sea reconocida como el sector más importante de nuestra economía. Siempre se ha dicho es que ellos no generan puestos de trabajo, ¿cómo que no? Generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo. ¿No son importantes para la economía? Claro que son importantes para la economía, porque la mayor parte de los productos que ellos cultivan, que comercializan y que llevan obviamente hasta las ciudades, sí tienen un peso específico en ese Producto Interno Bruto. Estamos entonces ante una otra paradoja, y es ante esa paradoja de hacer que el derecho sea una herramienta eficiente, efectiva y eficaz para que este sector, que es de los sectores, insisto y soy reiterativo, más importantes de la sociedad colombiana, pues puedan encontrar el estatus que siempre debieron tener aquí. Recuerdo que alguna vez estaba hablando de esto con unos empresarios y me decían, me parece estar hablando con el ministro de Agricultura. Les dije, no me interesa. Y les respondía yo, me decían ellos, me decían, estoy hablando con el ministro, y les respondía y les decía, si no hay alimentación para sus obreros, ¿cómo van ustedes a producir? Y podríamos decir lo mismo aquí. Si no nos alimentamos bien, ¿cómo nos vamos a aguantar estas jornadas que María Julia nos pide que soportemos? Debemos estar bien alimentados. Termino diciendo que estoy también convencido de que no estamos en un tiempo de cambios, sino estamos en un cambio de tiempos que nos obliga a repensar todo lo que hasta hoy ha vivido la humanidad. La pandemia nos dejó una lección muy importante. Siempre hago referencia a las farmacéuticas. Las farmacéuticas obtuvieron sus patentes, muchas de ellas con presupuestos estatales. Y cuando se les pidió que liberaran las patentes para que millones de seres humanos en el mundo se salvaran, no quisieron. ¿Ese es un sistema justo? Ese es un sistema, y lo dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, no lo dice un castrochavista ni más faltaba. Ese es un sistema que hay que reinventar, que hay que imaginar a través de ese reto que nos imponen esos 5 filósofos y muchos más que seguramente tienen mucha razón en lo que plantean. Muchas gracias.